Buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Juan Pablo Rodríguez, profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III de Madrid y os doy la bienvenida al podcast sobre Derecho Marítimo. Este podcast pretende ser una ayuda para todos aquellos que quieran aprender y profundizar en las instituciones jurídicas más importantes del derecho de la navegación marítima. Buenos días a todos y bienvenidos al último episodio del podcast en el que estamos analizando las consecuencias legales del hundimiento del Prestige tras 20 años desde que ocurrió el siniestro. Hoy tenemos con nosotros a Eduardo Albors. Eduardo es socio del despacho Albors, Galeano y Portales, que como sabéis es junto con la universidad los patrocinadores de este podcast. Además, Eduardo es también presidente de la Asociación Española de Derecho Marítimo y miembro del Comité Ejecutivo del CMI. Eduardo, muchísimas gracias y buenos días. Sí, Juan Pablo, buenos días. Muchas gracias a ti, al profesor Manuel Alba y a la Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III para darnos la oportunidad de estar aquí con vosotros en este podcast. Eduardo, la primera pregunta que te quería hacer, y después de haber ya visto primero con Javier el recorrido judicial en España y después con Manuel Alba la semana pasada el recorrido judicial en el extranjero, ha salido en este podcast un poco a raíz de las sentencias el límite por contaminación por hidrocarburos o cómo es el sistema de limitación por contaminación. Y mi primera pregunta iba encaminada a si nos podías explicar brevemente cómo funciona el sistema, como digo, como punto de partida. Bueno, Juan Pablo, yo creo que la pregunta es adecuada porque creo que es interesante situar al oyente en el escenario de responsabilidad civil en materia de contaminación causada por hidrocarburos persistentes. Ya los podcasts anteriores ya explicaron más o menos el suceso del Prestige, pero bueno, con carácter general explicar este escenario entiendo que es interesante. Y es importante resaltar porque el derecho uniforme sobre esta materia del que España forma parte incorpora un régimen específico que deroga o que significa una derogación del régimen general de responsabilidad del deudor que responde íntegramente de los daños causados. El sistema está muy bien estructurado y hace viable el transporte marítimo de hidrocarburos persistentes a precios soportables por el mercado. Creo que debéis tener en cuenta en general que la actividad del transporte marítimo de hidrocarburos genera riesgos muy importantes. Y por resumir, el sistema se organizó como consecuencia del accidente que sufrió el buque tanque Torre Cañón en el año 1967 y esto dio lugar a un primer convenio internacional conocido como el CLC del año 69 que fue ratificado por España. Luego este convenio fue modificado por protocolos siguientes en los años 92 y 2000. Y este convenio en particular lo que hace es regular la responsabilidad de los propietarios del buque estanque, estableciendo un sistema de responsabilidad cuasi objetiva, pero limitada y garantizada con un seguro obligatorio. Esto es un poco el esquema general en cuanto a la responsabilidad de los armadores de buques tanques. Pero este sistema, insisto, organizado en el ámbito de la Organización Marítima Internacional, está completado por los convenios del fondo. Los convenios del fondo son unos convenios del año 71 y 92 que lo que hacen es crear unos fondos de compensación que se nutren de las aportaciones de las compañías petrolíferas. En definitiva, lo que hacen los importadores de petróleo de crudo son los que aportan y nutren estos fondos para el caso de que se produzcan algunos accidentes. Bien. ¿Y cómo opera estos convenios del fondo? ¿Cómo complementan? Bueno, pues complementan de la siguiente forma. Cuando no existe una responsabilidad del propietario del buque bajo el convenio CLC 92, o cuando el propietario del buque o sus aseguradores son insolventes, o cuando el importe del daño excede a los límites del convenio de 1992, con lo cual lo que hace es crear un segundo nivel de compensación para tratar de resarcir de la mejor forma posible los daños causados por la contaminación. Perdona que no sé si me estoy entendiendo más en este tema, pero es que creo que es importante resaltar que en el caso del Prestige, las compensaciones procedentes del CLC 92 y del fondo no fueron suficientes, evidentemente, para compensar la totalidad de los daños. Y esta es una realidad que no se puede desconocer y que probablemente va a ocurrir si en algún momento se produce un accidente semejante, porque evidentemente, aunque el armador respondiese ilimitadamente, su solvencia no sería suficiente para compensar los daños causados, ¿no? Entonces, al final, lo que vengo a modo de introducción a explicar es que la sentencia del Prestige española ha abierto un debate
sobre la quiebra del derecho a limitar la responsabilidad de los propietarios de buques, porque en definitiva es lo que hizo la sentencia del Tribunal Supremo, es quebrar el derecho de limitación del propietario y al margen del capitán y del asegurador, etcétera, etcétera. Pero este es un punto importante y en este sentido la sentencia no ha sido bien aceptada ni admitida por la comunidad marítima internacional. Y ahí es donde, de alguna forma, ahora empieza, digamos, la acción adoptada a nivel internacional para tratar de limitar que la quiebra del derecho de limitación se pueda producir en situaciones como, por ejemplo, la del Prestige, ¿no? Eduardo, continuando con tu respuesta que nos acabas de mencionar, ¿nos podrías comentar exactamente qué mecanismos han surgido dentro del seno de la Organización Marítima Internacional como consecuencia de la sentencia del Prestige? Realmente no se habla nunca en las sesiones de la Organización Marítima Internacional de la sentencia del Prestige. Se habla con carácter general de buscar soluciones para que, digamos, la limitación de responsabilidad, que es un pilar fundamental del sistema, pues no se quiebre. En definitiva, esa es la finalidad, ¿no? Y en un primer momento se plantea el debate a todos los propios fondos, es decir, vamos a intentar buscar una interpretación unificada del test de prueba de cuándo procede quebrar la limitación. Esta es un poco la idea. Vamos a señalar unos parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de que los tribunales de los distintos estados decidan sobre si procede o no la quiebra del derecho a limitar. Pero claro, el tema es complejo porque para la calificación de las conductas los jueces son absolutamente soberanos. Había dos opciones, o esta opción de buscar una interpretación unificada o la posibilidad de modificar el convenio, modificar los convenios para ir concretando un poco más en qué casos o en qué casos no cabría quebrar la limitación. En esta línea, pues países como Grecia, Islas Marshall y la Cámara de Comercio Internacional y el Grupo Internacional de Clubes de Protección y Aviación, en el periodo de sesiones, el número 106 del Comité Legal de la OMI, presentaron una propuesta de nuevo resultado para llevar a cabo una interpretación unificada sobre la prueba para negar a los propietarios de buques tanques el derecho a limitar su responsabilidad. En este periodo de sesiones, en el 106, que yo tuve el privilegio de asistir con la delegación española, pues España se mostró en principio favorable a explorar nuevas vías, pero que mejorasen el régimen de responsabilidades e indemnización. Es decir, no centrarnos tanto en la quiebra del derecho a limitar, sino en la posible revisión de si el convenio, el CLC, estaba respondiendo a las expectativas que hoy por hoy cabría esperar de él, ¿no? En definitiva, si los límites todavía seguían siendo ajustados, si había que revisarlos, etcétera, etcétera. Finalmente, en el periodo de sesiones 106 del Comité Legal se acordó incluir una propuesta de nuevo resultado para en el siguiente periodo de sesiones pues aprobar una propuesta de interpretación unificada del test de prueba para quebrar la limitación de responsabilidad. Finalizado el 106 periodo de sesiones del Comité Legal, en la fase interperiodos hasta el siguiente, y bajo la coordinación de la Cámara de Comercio Internacional y del Grupo Internacional de Clubes de P&I, se constituyó un grupo oficioso que examinó las intenciones y los objetivos de los redactores del artículo 4 del convenio LLMC. Y bueno, aquí quizá tengo que aclarar que el artículo 4 del convenio LLMC es el primer artículo en un convenio de indemnización que cambia el régimen de la quiebra del derecho a limitar la responsabilidad, porque veníamos de los convenios anteriores, la quiebra estaba, y en las versiones anteriores, en la primera versión del CLC, el 69, la quiebra estaba apoyada en la culpa personal del propietario. Aquí lo que hay es un salto importante y pasamos de lo que es culpa simple o negligencia a una conducta que pueda ser calificada como dolo eventual. Es decir, el artículo 6 del CLC se corresponde prácticamente en su integridad con el artículo 4 del LMC. Por eso había que investigar la intención de los redactores del artículo 4 del LLMC. En todo caso, lo que voy a hacer es, si te parece bien, Juan Pablo, voy a citarte el precepto del artículo 6 del CLC, que es el que, digamos, incorpora el mismo régimen del artículo 4 del LMC, para que de alguna forma los oyentes tengan claro cuál es el problema concreto que se plantea. Y este precepto, en sede de contaminación marina accidental, lo que viene a decir es que el propietario del buque que causa la contaminación no tendrá derecho a limitar la responsabilidad bajo ese convenio si se acredita que los daños ocasionados por contaminación se debieron a una acción o a una omisión suyas y que actuó así con intención de causar esos daños bien temerariamente o a sabiendas de que probablemente se originarían tales daños.
Es decir, estamos ante una conducta manifiestamente más intensa, más grave que la simple culpa o negligencia, que era, digamos, que era el pilar de los antiguos convenios de limitación para que el propietario del buque no pudiese limitar su responsabilidad. Y así llegamos al periodo 107 de sesiones del Comité Legal, en donde los países, concretamente Canadá, Grecia, Italia, Malta, Polonia, la Cámara de Comercio Internacional y el Grupo Internacional de Clubes de Protección y Investigación, propusieron ya un texto con una propuesta de interpretación unificada, partiendo de la base de los principios que inspiraron a los redactores del convenio del LMC del 76 y que el grupo de trabajo fue identificando meticulosamente, ¿vale? Además, y esto es importante, el Comité Marítimo Internacional también presentó un documento que refrendaba esta propuesta de estos países, ya que tuvo también una cierta participación en la redacción del artículo 4 del LMC. En ese periodo de sesiones, curiosamente, Australia y Francia presentaron otras propuestas poniendo de manifiesto la necesidad de contar con datos transparentes sobre sucesos que facilitasen la evolución de los límites de responsabilidad aplicables en los convenios de la OMI, ¿no? Al mismo tiempo que anunciaron la intención de proponer nuevos resultados para garantizar que existiesen pruebas que respaldasen la introducción de enmiendas a los límites de responsabilidad actuales. Eduardo, y todo este proceso que nos acabas de comentar, ¿cuál fue su conclusión en el seno de la Organización Marítima Internacional? Al final lo que ocurrió fue que en el periodo de sesiones 108 del Comité Legal de la Organización Marítima Internacional se aprobó un proyecto de resolución sobre interpretación unificada, en concreto del artículo 6 del convenio CLC. Se aprobaron otros relativos a otros convenios, pero me estoy centrando en el de contaminación marina, ¿no? Y concretamente esta resolución, que fue aprobada por la Asamblea General de la Organización Marítima Internacional, lo que venía a decir es que el artículo 6 del convenio CLC debía interpretarse de la forma siguiente, básicamente, que la limitación que se establecía en el convenio en general tenía que considerarse como prácticamente inquebrantable por su naturaleza, es decir, que solo se podía quebrantar en circunstancias que fueran muy limitadas y sobre la base de la imposibilidad de negación del derecho. Es decir, que había que exigir un nivel de culpabilidad al propietario del buque análogo al de la conducta dolosa, es decir, a un nivel superior al concepto de negligencia grave, que además habría que considerar como el nivel de conducta que le privaría al propietario del buque del derecho a ser indemnizado en virtud de una póliza de seguros, la exceptio doli, típica del derecho de los seguros. Y además a un nivel que establece que la pérdida del derecho a limitar la responsabilidad debería comenzar cuando el nivel de culpabilidad es de tal envergadura que la capacidad de aseguramiento de esa conducta termina o fracasa. Y además que el término temerariamente, que se incorpora al precepto que antes te he expuesto, debe ir necesariamente acompañado con el término a sabiendas de que probablemente se originarían tales daños, y que ambas expresiones establecen un nivel de culpabilidad que debe cumplirse en su combinación íntegra y no debería considerarse de forma separada, aislado un término de otro. El tema no es sencillo, pero básicamente lo que pretende la resolución sobre interpretación unificada es que los jueces o tribunales se tengan que enjuiciar las conductas, deben, aplicar esa exclusión a la limitación de forma muy restrictiva y siempre con conductas y muy graves por parte del propietario del buque, ¿no? Y a partir de ahora la discusión que surge es realmente, qué va a ocurrir en un futuro con estas resoluciones, cómo los jueces las van a seguir, si realmente van a respetarlas o van simplemente a seguir las calificaciones de las conductas en base de los propios principios de los derechos internos, donde se enjuician estos casos, ¿no? Eduardo, esto que nos está explicando reviste de enorme interés, pero también me gustaría saber ahora cuáles van a ser los efectos, cuáles van a ser las consecuencias, lo que va a pasar a partir de ahora.
En primer lugar, confiemos en que no se vuelva a producir un accidente de esta naturaleza, de la naturaleza del buque tanque Prestige, ¿no? La seguridad de los buques ha mejorado mucho en los últimos años y la siniestralidad pues, se ha reducido de forma drástica, ¿no? Si se produjese un siniestro similar en el que los límites calculados bajo el CLC más las aportaciones de los fondos no fuesen suficientes para compensar los daños producidos por la contaminación y los reclamantes tuviesen la tentación de establecer intentar la estrategia de quebrar los límites de responsabilidad del propietario del buque, pues para acceder a una compensación por encima de lo que los convenios y el sistema nos ofrece, pues en este caso los jueces del Estado que tuviera que juiciar ese asunto, pues tendría que, si es parte del CLC, tendría que aplicar el CLC y, como fuente de interpretación también, esta resolución de la Organización Marítima Internacional de interpretación unificada, porque yo entiendo que sí que deben aplicarla. El artículo 31 del Convenio de Viena sobre el derecho aplicable a los tratados internacionales establece como fuente de interpretación cualquier acuerdo ulterior o práctica ulterior de los Estados miembros. Es decir, que desde ese punto de vista, la resolución de la Organización Marítima Internacional tiene un claro soporte jurídico en el derecho internacional. Por lo tanto, en mi opinión es que lo tienen que aplicar. Cuestión distinta es cómo valorarán las conductas. Esta es una cuestión y cómo aplicarán ya los criterios de la resolución, pero que deberán tenerla en cuenta, yo no tengo ninguna duda, ya que esta era la finalidad del trabajo del Comité Legal de la Organización Marítima Internacional, es decir, no podrán desatenderla o desconocerla. Y desde mi punto de vista, esto va a dar mayor seguridad jurídica al sistema de compensación de daños por contaminación por hidrocarburos persistentes. Esto con independencia de que en un futuro pueda plantearse una revisión de los límites. De hecho, actualmente en el seno de la Organización Marítima Internacional se está estudiando la posibilidad, la conveniencia de incrementar los límites en el LMC, que fueron incrementados en el año 2015, pero tendrán en algún momento también se estudiará esta misma posibilidad en el seno del convenio CLC, ¿no? Y así es como están las cosas. Está más o menos así es la situación que se ha creado en la Comunidad Marítima Internacional como consecuencia de la sentencia del Prestige, es decir, que ha tenido una influencia importante. Y digo, todo esto es al margen de los litigios que se mantienen entre el Reino de España y los aseguradores en estos momentos en Londres. La Comunidad Marítima Internacional ha reaccionado en un sentido muy claro. Eduardo, ¿y cuál era, por ejemplo, la diferencia con el caso del mar Egeo, donde sí se aplicaron los límites? En efecto, en el caso del mar Egeo sí que se aplicó la limitación del CLC. Lo que ocurre es que había una diferencia en relación con el caso del Prestige, y es que en aquella ocasión se condenó a prácticos que no podía limitar responsabilidad, y ahí la Administración española tuvo que hacer frente a las consecuencias del siniestro sin limitación. Eso ocurrió por poco plazo, porque muy poco después entró en vigor la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante, que sí reconoce al práctico el derecho a limitar su responsabilidad. Pues muchas gracias, Eduardo, por habernos contado en estos minutos cuáles han sido, a grandes rasgos, una de las consecuencias legales más importantes que hoy en día ha tenido el caso Prestige. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias a ti, al profesor Manuel Alba y a la Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III pues, para darnos la oportunidad de estar aquí con vosotros en este podcast.